quisiera conocer cuál es tu lectura sobre el tema actual de la mujer y el empoderamiento o los grandes desafíos que existen alrededor del tema. Gracias, Ernesto. Mira, un amigo muy querido me ponía ayer, palabras más, palabras menos, ojalá existieran más mujeres como vos. Y yo le contestaba que ojalá más mujeres tuvieran los privilegios que yo he podido tener. Ojalá más mujeres dejáramos de tener privilegios para tener derechos. Este derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho en general a la salud sexual y reproductiva, que es un tema que también hay que abordar y que tratar. Vamos a desarrollarlo un poco más adelante. Estos derechos, cuando se conviertan en un ejercicio práctico de todas las mujeres, entonces evidentemente vamos a poder tener más voces de mujeres trabajando, posicionando y sobre todo ejerciendo en plenitud sus derechos. ¿Hay alguna estadística que me muestre que verdaderamente en el país hemos logrado tener avances o seguimos todavía letargados o en el esfuerzo? Te voy a poner un ejemplo. Tengo creería yo, una pequeña estadística o un comparativo, por ejemplo, en el ejercicio político, que es en el que más nos movemos nosotros, ¿no? Para ver en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en la actual planilla de diputados, hablo de los diputados propietarios, 84, de los 84, 24 son diputadas, o sea, un 28%. Y tenemos un 60 diputados, un 72%. Solo un poco para pasear el enfoque al que quiero llegar en cuanto a todas aquellas políticas públicas encaminadas a poder llenar esos vacíos que en su momento existen en ese valladar, ¿no? Y es paradójico, porque en un país en donde más del 50% somos mujeres, la representación simbólica, es decir, si somos más del 50%, sí, evidentemente deberíamos de haber un mayor número de representantes también en la Asamblea Legislativa, dependiendo de los sectores, incluso los que se representan. El Salvador ha venido, digamos, en general bajando la tasa de homicidio. El feminicidio como tal es un fenómeno que dentro del ejercicio cultural debe de vigilarse de manera mucho más profunda, mucho más profunda. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos venido avanzando en ejercicios específicos de legislación en años anteriores, en décadas anteriores, se aprobaron una serie de instrumentos, ¿no? Un estudio que yo pude realizar, ¿verdad?, en función de el abanico y el perfil de la violencia en El Salvador, nos determinaba que definitivamente se muestra que sí hay una serie de marcos regulatorios e instituciones, pero no hay un cambio cultural. Hay un énfasis para la familia, para la mujer, para el bebé, que es la ley Nacer con Cariño, ¿verdad? Que es, digamos, la primera etapa por la cual se cierne. Creo que hay un énfasis bien importante, y digo al César lo que es del César, ¿verdad? Del énfasis que se ha hecho desde el despacho de la primera dama para poder, de alguna manera, comenzar desde ahí, ¿no? Totalmente. A ver, trabajar dentro de la perspectiva de soberanía y seguridad alimentaria implica también conocer los diferentes grupos, sectores, etcétera, que por varias razones a lo largo de la historia han tenido exclusión. Es innegable que uno de los sectores imperativos a atender son mujeres en procesos de gestación, ¿no? No tiene nada más que ver con el tema de la alimentación física como tal. Sí, de acuerdo. La alimentación también desde la perspectiva de la salud mental, el entorno. Pero estamos hablando todo de esto, derechos, más que el otro, el énfasis de la seguridad, que ya vamos a entrar a ello, es el tema de comenzar a ver esos derechos que tienen, ¿no? Totalmente. ¿Y cuáles son los factores a tu criterio que están incidiendo? Vamos a ir un poquito por lo general para bajar a lo específico. Bueno, culturalmente también el tema de soberanía y seguridad alimentaria pasa por un enfoque de género, ¿verdad? Es decir, que tanto las mujeres somos parte o no de este circuito, de este ejercicio de no solo alimentación dentro del ciclo familiar, dentro del círculo familiar, de acuerdo a lo que culturalmente también hemos construido, se ha trabajado, etcétera. En este haber, la afectación directa a las mujeres es potente. Es decir, en aquellos momentos en donde el precio de los alimentos sube, donde la inflación se hace sentir, muchas veces el impacto va definitivamente hacia las mujeres, que son las que culturalmente o dentro del rol de asignación de la sociedad son como las encargadas de alimentar a la familia, ¿no? En este haber hay varios factores. En efecto, hay todo un ejercicio desde afuera que genera
no solo un proceso de elevar el precio de los alimentos en el país, es un fenómeno mundial. Pero el problema de la soberanía y la seguridad alimentaria pasa también por un ejercicio de distribución a nivel mundial. ¿Cómo distribuimos los alimentos? ¿Cómo distribuimos los insumos? ¿Cómo tomamos medidas a nivel internacional en función de realmente evitar esas grandes hambrunas que tenemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Hoy por hoy nos está asistiendo muy por encima esta nueva posibilidad de una hambruna sobre la cual habrá que atender. Hay una alerta mundial, hay una alerta mundial que nos está diciendo. Hay una alerta. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo acá? Y no estamos viendo. Totalmente, a eso voy. Es decir, es algo que definitivamente nos debe de llamar la atención en función de tomar las cartas en el asunto a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional. No es lo mismo seguridad alimentaria que soberanía alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? La seguridad alimentaria tiene que ver con una condición humana, con una condición física de tener acceso, disposición, consumo, digamos, sostenido de los alimentos, independientemente de dónde provengan, de que rompa o no con un ejercicio cultural, etc. La soberanía alimentaria pasa por un ejercicio de decisiones por excelencia de cada uno de los países que lo adoptan, a saber qué cultiva, cómo cultiva, por qué lo cultiva, cómo resuelve la temática o la problemática de alimentación dentro de sus fronteras patrias y dentro de ello también la forma en la que lo quiere comercializar. ¿Qué es lo que sucede? Que muy pocos países logran desarrollar este enfoque de soberanía porque hay un impacto muy fuerte de los tratados de libre comercio. La soberanía alimentaria sí reconoce profundamente el papel y la respuesta no solo a grupos vulnerables, sino que también el enfoque de género dentro de un ejercicio agroecológico. Es decir, no necesariamente tengo que estar comprando a determinados emporios, no solo los insumos, sino que también todos los mecanismos vinculados a la agricultura. ¿Por qué no los preparo? ¿Por qué no los hago? ¿Por qué no potencio capacidades dentro de mi país para poderlo realizar? ¿No? Entonces, eso es un ejercicio de política pública en soberanía alimentaria que nos permite ejercer más allá de beneficiar, entre comillas, a estas grandes empresas vinculadas con los temas de insumos agrícolas y que también son monopolios a nivel internacional. La ley Crecer con Cariño, por ejemplo, requeriría de un ejercicio paralelo de alimentación adecuada. Ese es otro término. El derecho a la alimentación adecuada es como la sombría total o general que nos da espacio o posibilidad de hablar de soberanía y de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque el derecho a la alimentación adecuada no solo es tomarme un café, no solo es desayunar, sino que es vivir libre de la angustia que provoca el no tener que comer. Eso es. Y eso significa una serie de derechos que contienen también el derecho a la alimentación. Sí. ¿Tú crees que el IRA debería de ser un actor nuevamente remozado en esto? A ver, no el IRA o solo el IRA como tal. Pienso que debemos como país empezar a entendernos y a gestionarnos desde lo que hemos hecho en algún momento en el pasado que ha servido y que no. Y no pasa nada con que eso pase. Habrá cosas que nos sirvan y habrá cosas que deberemos de replicar con lecciones aprendidas. El problema es querer reinventar absolutamente todo sin las lecciones que tenemos ya como país. Si esto es lo que realmente hoy en día tenemos, ¿qué es lo que está deteniendo a tu criterio si hay un escenario político, legislativo idóneo para poder hacer y deshacer lo que tú quieras en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué será? Pues no lo sé, no tenemos una bolita de cristal. Te puedo decir, dentro del comportamiento histórico que hemos visto en nuestro país, en América Latina, pero tú sabes en que hay muchos una correlación de fuerzas. Totalmente. Tienen no solo la correlación de fuerzas, tienen todo el aparato. Exactamente, está todo el aparato. Entonces, te puedo decir en relación con experiencias anteriores qué sucede cuando se tiene este ejercicio de correlación que no permite el avance. Y es que el enfoque no necesariamente está entonces destinado a solventar la problemática como tal. Entonces, es probable que se haya trabajado primero el tema de seguridad ciudadana, digamos. Bueno, hablemos entonces de soberanía y seguridad alimentaria, porque la gente que tiene seguridad ya en sus colonias tiene que comer todos los días también. Entonces, y además no tiene solo que comer, tiene que comer bien, de manera adecuada. Es tan potente esta olla de presión en la que vivimos, que, o sea,
el ponderar la vida desde la dignidad que corresponde pasa porque no deberíamos de ir, ok, qué mal es el mayor, ¿verdad? Ojalá pudiéramos ver el mapa o el tablero de ajedrez entero. A mí me encanta usar la figura del tablero de ajedrez. Ojalá lo pudiéramos ver, porque al fin y al cabo, quien está arbitrando ese tablero de ajedrez observa todos los movimientos de las piezas. El punto es, ok, vamos un paso a la vez. Yo no digo que no, está bien, con pros y contras. Las políticas públicas son todo el rato perfectibles, todo el rato las tienes que mejorar. Pero atendamos una situación que corresponde y hemos estado dejando de lado desde hace ratos, no solo ahora, desde hace ratos, hemos venido dejando abajo del tapete el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, la ley sola no basta. Es necesario conocer el enfoque de la ley, es necesario saber el nivel de participación de los diferentes actores en esa ley, porque es su vivencia, en la medida en que más insumos tenga de quienes viven de esta temática, consumidoras y consumidores, como dijimos anteriormente, productores, cooperativas de mujeres, entre otras tantas, así va a reflejar las necesidades que tiene el país. Las leyes son perfectibles, las leyes son modificables. Hoy por hoy necesitamos no solo una ley rígida, sino que una ley que tenga la capacidad de adaptarse a cambio climático, que tenga la capacidad de adaptarse a lo que los actores, porque eso es política realmente, dialogar y gestionar las diferencias entre todos esos actores. Y en las diferencias entre esos actores son potentes. Interesante este tema de los agromercados. He conversado con muchas personas y me han dicho, no, he ido al agromercado aquí cerca y he comprado de una manera mucho más fresco el producto y también a menor precio. Qué bueno, qué bueno, digo, porque son medidas alternas, paliativas, pero no lo que he escuchado decir a lo largo de estos 45 minutos contigo. Creo que privilegiar ese tipo de experiencias es fundamental. Son los circuitos más cercanos, más locales, de producción y consumo. Es el diálogo entre productores y consumidores. Y una instancia que lo medie en caso que se logre desarrollar a través de un ejercicio de ley. Este 2023 será definitivamente el año en que dejaremos atrás la baja histórica en la recepción de turistas internacionales que nos afectó durante la pandemia, dice aquí un dato. Sí. ¿Así será? Gracias a Dios, pues hemos tenido una recuperación bastante buena. Hemos superado nuestras propias proyecciones y además de eso somos de los países de Centroamérica que más visitas hemos recibido en el año 2022 y decirles que según ya nuestras estadísticas del año 2023, enero y febrero de este año están siendo récord, incluso versus previo pandemia. Cuando me preguntan a mí por qué vemos esta alza en el ingreso de turistas internacionales, pues la mayoría dicen que es por el tema de seguridad y obviamente toda la estrategia de Surf City que se ha tenido. Viene una cadena de valor atrás, por ejemplo, en todo este rubro de alimentación. Otro de los rubros que ha crecido bastante es alojamiento, no como quisiéramos porque tenemos precisamente tenemos una demanda de habitaciones más grande de la oferta turística que tenemos en alojamiento. Eso es una cosa que estamos precisamente trabajando y estamos trabajando muchísimo con el empresario para que pueda invertir más en hoteles, apartamentos, hostales, etcétera, porque definitivamente con todos los eventos que estamos haciendo de talla internacional aquí en El Salvador, estamos teniendo más demanda de habitaciones. Todos nuestros sitios turísticos también, tanto naturales como recreativos, como sitios culturales, son de los que más nos piden precisamente en nuestras redes sociales. Esto es importante, que El Salvador ya no está visto o ya no se posiciona con esas malas noticias que teníamos antes, sino que con estas buenas noticias y con nuestros destinos turísticos. A eso iba, precisamente porque el factor de seguridad es indispensable, ¿no? O sea, y creo que el hecho de tener los indicadores mejorados hoy en día, gracias a toda la política de confrontación que se ha tenido, ha sido muy benevolente para lograr esto, ¿cierto? No, ha sido básico. 6 campeonatos de surf. 6 campeonatos de surf, así que vamos a estar bastante ocupados desde la cartera y todo el gobierno del presidente. De mayo entiendo a noviembre. En mayo empezamos con el longboard de la ISA, que es la Federación Mundial de Surf. Esta es primera vez que lo vamos a hacer aquí en El Salvador. Darle gracias a la Federación Mundial de Surf, por supuesto, por todo el apoyo y la confianza que nos tiene. Es más, este fue uno que se agregó al calendario, teníamos solo 5, y el longboard precisamente lo pidió la Federación Mundial de Surf al ver que teníamos precisamente tan buenas condiciones de oleaje, pero sobre todo tan buena organización. ¿Oriente tiene buenas olas? Tiene muy buenas olas. ¿Mejores que las de acá?
Digamos que son diferentes. Ok, porque, vaya, partamos, sí. porque las playas de Oriente son fondo de arena, la mayoría. Tenemos Las Flores, que es una perfecta ola que tiene para aquellos que queremos aprender a surfear, aquellos que tenemos un nivel intermedio para surfear y aquellos que ya son profesionales del surf. ¿Cuál es el avance que se tiene, hablando de mi querido Oriente, cuál es el avance que se tiene actualmente, el caso de Punta Mango? Bueno, tengo entendido que tienen más ya del 40% de avance. Precisamente esta es una obra que se entregará en este año y nosotros por eso es que estamos así agilizando todos los procesos de planificación con el BID para poder ir a la par con toda esta infraestructura turística básica que te estoy contando y obviamente también paralelo a ello vamos a estar capacitando, por ejemplo, a los empleados del sector, también dándole capacitación especializada a nuestros empresarios del sector turístico. Precisamente no nos hemos olvidado de nada de San Salvador, al contrario, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal de San Salvador en todo el desarrollo del centro histórico. Hemos desarrollado varias actividades turísticas, culturales alrededor de todo el año 2022 y seguimos trabajando. Justamente presentamos esta semana ante la Asamblea Legislativa una nueva autoridad que va a estar rigiendo precisamente el ordenamiento territorial del centro histórico. Ordenamiento territorial. Exactamente. Aquí es importante decir que nosotros estamos trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal de San Salvador, como decía antes de irnos al corte, y precisamente con el Ministerio de Cultura también trabajando de la mano para la revitalización del centro histórico. Felicitar al alcalde Mario Durán y a todo el equipo de la Alcaldía Municipal de San Salvador y a todo el equipo de todo el centro histórico, porque hay un equipo especial que está haciendo esta revitalización, porque la verdad ha sido un éxito. Nosotros los hemos venido acompañando, pero no pudiésemos haber hecho todas estas actividades turísticas culturales que hicimos en el año 2022 y que seguimos haciendo en el año 2023 sin el ordenamiento que han tenido. Nueva autoridad del centro histórico. Así es. ¿Va a haber incentivos para quienes se establezcan remodelaciones, pero también entiendo se van a cobrar más tributos? No. Cuéntanos un poquito para aclarar este punto, ¿no? Es importante aclararlo. Justamente lo que vamos a hacer es facilitar los trámites de inversión, porque precisamente lo que tú decías, tener una ventanilla única, ese es el gran plus que va a tener esta autoridad. Obviamente la Asamblea Legislativa, tengo entendido que ya este lunes está estudiándolo en la comisión, en una comisión especial, y precisamente nosotros estaremos yendo a explicarles qué es lo que se pretende. A ver, nosotros, y aquí es bien importante decir, hemos tomado también experiencias internacionales. Bueno, no sé si tú conoces Lima, pero también hizo una revitalización del centro histórico. Sí, claro. La Ciudad de México también, y tienen específicamente oficinas especiales, porque tiene que dedicarse a esto. Yo creo que es bien importante decir que vamos a ser más exitosos cuando nos concentramos y nos enfocamos, y eso fue lo que hizo el presidente Bukele cuando fue alcalde. Dijo, bueno, ok, no puedo recuperar todo el centro histórico, me voy a enfocar en la primera plaza, en donde lo puedo hacer. Nadie le creía. Yo recuerdo que era como sumamente criticado, y en ese momento él tenía todo en contra, porque no tenía un gobierno central apoyándole. Entonces, al contrario, le ponían obstáculos. Entonces empezó a recuperarlo porque dijo, me voy a enfocar en esta área, en esta zona, y así fue recuperándolo, y el alcalde Mario Durán pues ha venido siguiendo justamente este legado. El centro histórico es donde más patrimonio cultural tenemos, entonces ya hay un inventario y se va a ir revitalizando, y obviamente las inversiones se van haciendo, como usted bien lo dijo, como tú bien lo dijiste, Ernesto, cuidando los patrimonios que tenemos ahí en el centro.